con la meditación, gloria a Dios. Y vamos a reflexionar en el inicio de la historia de la iglesia, en el origen de la iglesia. Yo hice una conferencia llamada La Iglesia, la verdadera esposa de Cristo. Después, esa fue la primera conferencia. La segunda conferencia, también llamada La Iglesia, se habló del empoderamiento, en qué se basaba el poder de la iglesia, y a su vez lo subtitulé, gloria a Dios, llamándolo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén, ¿recuerda? Bueno, yo ahí di la enseñanza del nacimiento de la iglesia. Lo que voy a enseñar ahora es sobre la historia de la iglesia y su origen. Y para eso necesito hacer unas preguntas. Y usted no va a contestar para no quedar en evidencia y se sienta avergonzado. ¿Somos la iglesia de Cristo? Amén. ¿Sí o no? ¿Somos pentecostales? ¿Somos bautistas? ¿Somos luteranos? ¿Somos protestantes? ¿Somos evangélicos? ¿Qué somos? Muchos pensando, soy pentecostal, soy luterano, soy bautista, soy de la asamblea. Sin embargo, ¿cuántos escucharon todos esos? ¿Cuántos escucharon pentecostales? ¿Cuántos escucharon la iglesia bautista? ¿Cuántos escucharon la iglesia luterana? ¿Cuántos escucharon la iglesia es tal? El movimiento apostólico y profético. ¿Cuántos escucharon todos eso? Les enseñé hace muy poco tiempo que una iglesia, un local tenga un cartel de la iglesia, no quiere decir que sea iglesia, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron ahí? Que un cartel de un local diga iglesia evangélica, no quiere decir que sea una iglesia verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Lo enseñé, ¿sí o no? Una de las cosas por las cuales voy a exhortar es que quiero que ustedes presten atención cuando yo estoy enseñando, porque me está sucediendo, y eso me enoja, que son movidos fácilmente por cualquier viento de doctrina. Porque hablan con su pastor, que es su tío, su primo, su familiar, y le dijo tal cosa, usted ya viene corriendo a mí perturbado. ¿Por qué se mueven tan fácilmente de vuestro modo de pensar? Dijo el apóstol Pablo. Porque son llevados por doquier de todo viento de doctrina. Porque les cuesta abrazar la Sagrada Escritura y mantenerse firme en su fe. Porque todavía están como niños fluctuantes. Eso ya no tiene que pasar. Estos tiempos son peligrosos. Cuando venga el tiempo del anticristo, ese poder engañoso engañará aún a los escogidos si el tiempo no fuera cortado. ¿Por qué les cuesta tanto discernir la verdad del Evangelio? ¿A cuánto les enseñé la sana doctrina? ¿Cuántos saben lo que es la sana doctrina? Ya muchos se olvidaron. Es la fuente de toda verdad bíblica. ¿Qué propone? ¿Qué ofrece esta fuente de toda verdad bíblica? Ofrece salvación, ofrece arrepentimiento, justificación, santificación. Creemos en el nacimiento virginal. La fuente de toda verdad bíblica es la Biblia, aquí. Un libro de doctrinas, sanas doctrinas, doctrinas primarias y doctrinas secundarias. ¿Lo enseñé o no lo enseñé? Amén. No estoy tomando examen ni nada, pero necesito recordarles. Vengo enseñando hace rato la diferente postura dentro de la iglesia. Algunos que creen en los dones, que los dones cesaron, y otros que los dones siguen hoy en vigencia. Les enseñé sobre el continuismo, les enseñé sobre qué otra. Cesacionismo. Cesacionismo cree esta rama del evangelio que cesaron los dones. El continuismo cree en la rama del evangelio que los dones continúan. Dentro del evangelio hay personas que creen que la salvación se pierde, y dentro del evangelio hay personas que creen que la salvación no se pierde. Están los que se pierden y los que se pierden. Los que sí, que no. Están en todo eso. Ahora, si nosotros no tenemos fundamentos bíblicos, vamos a estar como las demás iglesias. Y acá en esta iglesia se le enseña. Una sola, déjame, la pastora se la congrega. Acá en esta iglesia se le enseña. Gloria a Dios. Me deja más tranquilo. Vamos a situarnos en el libro de Hechos, capítulo 2.
en el nacimiento de la iglesia. Y voy a enseñar. Pastor, pero fulano me dijo que el diezmo es antes de la ley, que se diezma. Y yo me pasé horas enseñando lo que es el diezmo en la Escritura. Y después vienen corriendo. Es más, ahora estoy enseñando lo que preguntaron y no están. Están en otro lugar, no importa otras cosas. No, mi hermano. Las cosas serias. Amén. En Hechos capítulo 2, la Biblia dice la venida del Espíritu Santo. Jesús profetizó diciendo: es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfano, enviaré a vosotros al Consolador Divino, el Espíritu de la verdad, que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Profetizó sobre el Espíritu Santo. Él iba a ser que nos iba a recordar todas las enseñanzas que Jesucristo nos había dejado. Amén. Y se los dijo a los apóstoles, se lo dijo a los 72, se lo dijo a la iglesia. En los 30 años que relata el libro de la iglesia, el libro de Hechos, los 30 años de la iglesia, fue el Espíritu Santo el que hizo ese trabajo de pregonar el Evangelio. Es el mismo que el día de hoy nos está llevando a usted y a mí a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene una función muy importante, fundamental en la iglesia. Entonces, como Joel 2 profetizó diciendo: en aquellos días vendrá el Espíritu Santo, será derramado sobre vosotros, y los jóvenes profetizarán, y los ancianos verán visiones, y soñarán sueños. ¿Recuerdan? Esa profecía se cumplió en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a dar lectura unos renglones y vamos a meternos a lo que quiero enseñar en esta noche. Dice el título: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué día? Pentecostés. Era una fiesta judía. Pentecostés 50. Gloria a Dios, para que usted vaya sabiendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno de nuestra propia lengua, idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en lenguas las maravillas de Dios. ¿En qué estaban hablando? Las lenguas que son idiomas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. En el libro de Hechos capítulo 2 hace su presentación y el cumplimiento de esa profecía el Espíritu Santo. Para que la iglesia naciera, tenía que acontecer que apareciera el actor principal de esto tan importante que era el nacimiento de la iglesia. La iglesia no podía nacer si el Espíritu Santo no descendía, hacía manifiesta su presencia y cobrara vida lo profetizado por Jesucristo y aún lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino para juntar
juntar la relación entre Cristo y la iglesia. El Espíritu Santo es la unión indisoluble que no se puede separar. Esa unión es inseparable entre Cristo y su iglesia. Y está unida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nace en el libro de Hechos capítulo 2, porque la iglesia nace, gloria a Dios, en el libro de Hechos capítulo 2, porque el Espíritu Santo le da vida. ¿Y qué tipo de iglesia nace? Porque era Pentecostés, la iglesia pentecostal. Porque venía del bautismo de Juan, la iglesia bautista. ¿Qué iglesia nace? ¿La iglesia luterana? ¿La iglesia metodista? ¿Qué nace? ¿La iglesia evangélica? ¿Por qué tantos títulos, tantos nombres? Yo quiero saber por la Biblia qué tipo de iglesia ha nacido aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Pero antes de que la Biblia nos enseñe a nosotros qué tipo de iglesia ha nacido, tenemos que saber algo. Lo primero que tenemos que saber es que la iglesia cristiana no es una religión. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia cristiana no es una religión como el mundo la asimila a las religiones. Religiones, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son religiones. Entonces, ¿qué es la iglesia cristiana? La iglesia cristiana es una relación viva y personal con Jesucristo. Y esa relación la tenemos a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? La iglesia evangélica no es una religión, porque tenemos que estudiar qué es religión. Vamos a ver lo que quiere decir religión o qué significa religión. Religión es una unión de creencias y dogmas hacia una divinidad, con sentimientos de veneración, con normas morales, con prácticas y rituales y sacrificio para dar culto. Eso es una religión. Lo que involucra sacrificios, la que involucra ritos, la que une la creencia a través de sueños, la que forma una creencia de fe o una dogma a través de experiencias espirituales, de visiones de ángeles, de sueños, que a veces cuando escuchamos los sueños, y es porque se comió un plato de guiso de más y a la noche tuvo pesadilla. Y empieza con esos sueños raros. Y venía un caballo volando, plateado, dorado. Seguro esta semana saco la quinela. ¿Sí o no? Eso es la religión. Pero nosotros no tenemos una religión. Tenemos una relación personal con alguien que está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la diferencia. El budismo adora a Buda, pero Buda no resucitó. ¿Alguno está dudando? ¿Alguno está dudando? ¿A dónde nos metimos, Andrés? Que Dios nos ayude. Que venga el rapto ahora. Sígame con cuidado, tiene que entender. Prestar mucha atención. Porque si no, usted no va a poder defender su fe. ¿Cómo va a contrarrestar contra las herejías? ¿Cómo usted va a poder, teniendo la verdad, defenderla? Si usted está dudando. Amén. Entonces, Mahoma, ¿lo conoce? Ninguno lo adoró, ¿no? Gloria a Dios. No me faltaba. Adoremos a Mahoma. Ay, santo. Gloria a Dios. Mahoma formó una religión, pero él está muerto, no resucitó. Entonces la religión lo adora a través de sentimientos. Nosotros no podemos tener una religión porque nuestro Cristo está vivo. Entonces, como está vivo, tenemos una relación. Él te visita en la oración, Él te visita cuando le gusta la escritura, Él te visita cuando tú levantas te mueres la vida, porque Él está vivo. Su nombre. Ahí está la diferencia. Catolicismo es una religión porque expresa sus sentimientos a las imágenes. No pueden moverse, tienen pie y no caminan, tienen mano y no tocan, tienen ojos y no ven. La Biblia lo describe. Eso es una religión, pero
nuestra fe no es una religión, es una relación. Usted y yo tenemos una relación. En todo caso, lo que tenemos es fe. Creemos. Gloria a Dios. Hay algo que debemos aprender. Gloria a Dios. Las raíces del cristianismo se encuentran en el judaísmo. Vamos a Juan, gloria a Dios, 5:39. ¿Escucharon lo que acabo de enseñar, no? Las raíces del cristianismo se encuentran en el judaísmo. Jesús fue judío, los apóstoles eran judíos, las primeras iglesias fueron judías. Lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 2. Amén. El llamado a los gentiles viene cuando el evangelio se extiende, llevado por los apóstoles, más precisamente por quién, por el apóstol Pablo. Pero vamos ahora a Juan 5:39. Mire lo que dice en la escritura. ¿Lo encontró? Dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de él. Jesucristo dijo eso. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que ellas hablan de mí. Cuando Jesús dijo esta palabra, se refería también al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios levantó profetas que ya anunciaban la venida del Mesías, que ya anunciaban un Salvador. Él vino a los pueblos judíos con el mensaje de esperanza y de salvación. Ahora Jesucristo encarna en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto dicen amén? En el vientre de María, una joven virgen que halló gracia ante los ojos de Dios. Creemos en el nacimiento virginal porque está en la Escritura. No veneramos a María. Amén. Pero todo esto que estoy enseñando hay que seguir con mucho cuidado. Amén. Si una religión es una unión de creencias y dogmas hacia una divinidad, con sentimientos de veneración, con normas morales, con prácticas y rituales y sacrificios, rápidamente nosotros nos damos cuenta que nosotros no hacemos ningún sacrificio, que nosotros no usamos la idolatría para expresar sentimientos, y que nuestra relación no es con alguien que está muerto. Nuestra relación es con alguien que está vivo, con alguien que interactúa con nosotros, con alguien que se comunica a través de la Escritura, con alguien que se manifiesta a través de una oración, con alguien que cuando vos estás adorando, Él viene y te abraza. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él está vivo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso? Su nombre es Jesús. Ahora, cuando nosotros nos situamos en el libro de Hechos, capítulo 2, tenemos que entender una cosa. La iglesia nace en el año 30 después de Cristo, a los 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta judía que venía después de la Pascua. Jesús fue el sacrificio de la Pascua. Nuestra Pascua es Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Luego de esa resurrección, a los 50 días de su resurrección, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y en ese tiempo, en el año 30 después de Cristo, nace la iglesia en el tiempo de Pentecostés. Ahora, porque la iglesia nació en el tiempo de Pentecostés, ¿es pentecostal? Esa pregunta yo quiero que ustedes la tengan en su mente y en su corazón. No sean movidos fácilmente por el modo de pensar. Las Escrituras nos hablan de Cristo. Las Escrituras son nuestra verdad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El nacimiento de la iglesia y su conducta y su comportamiento. Hechos 4, 32-34. Nació la iglesia. Vamos a ver qué tipo de iglesia. Pero primero vamos a ver su comportamiento, su conducta. Estamos siguiendo ahora el nacimiento de la iglesia. Una iglesia en el tiempo de Pentecostés. Una iglesia que era en su gran parte judíos. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. La primera iglesia fue judía. Amén. Las raíces del cristianismo están en el judaísmo.
De ahí inicia la historia de la iglesia. Pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver la conducta de esta iglesia y el comportamiento de esta iglesia en Hechos 4, 32 a 34. Hechos 4, 32, 34. Miren lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y la traían el precio de lo vendido. Acá vemos la iglesia en acción, su conducta, su comportamiento. Una iglesia que estaba unida, una iglesia que tenía todo en común. Ahora, vamos a poder expresarnos un poquito qué es tener las cosas en común. Aquí podemos debatir en esta noche qué es lo que vamos a comer. Usted en su casa puede comer lo que usted quiere, yo en mi casa voy a comer todo lo que quiera. No está hablando de tener un acuerdo ahí, una comunión en eso. Está hablando en la fe, en la unidad, en lo que uno cree. Esos estaban unidos en la doctrina de los apóstoles, de la enseñanza de Jesucristo. Y todas las cosas funcionaban en común. Ellos pasaban tiempo compartiendo. Eso no se permitían entre ellos que ninguno de sus hermanos padeciera la necesidad. Eso no permitía que un hermano quizás esté pasando un momento triste, de angustia, un momento de amargura y ser indiferente. No, tenían las cosas en común. Oraban unos a otros, aquellos que tenían más vendían las cosas y las repartían a los que no las tenían. Pero ellos perseveraban, se mantenían juntos en la doctrina de los apóstoles. En el tiempo antiguo se profetizaba de que iba a venir el Mesías. Y el Mesías es Cristo, cuando dice gloria a Dios. Y Él vino con el Evangelio. Es el Evangelio, la buena nueva de salvación. Esperanza, aquellos que se arrepienten de salvación. Entonces, Jesús, el Mesías, viene con el mensaje del Evangelio. Ahí nace el Evangelio, la buena nueva de salvación. ¿A quién se lo imparte, se lo enseña? A 12 apóstoles. Jesús les entrega el mensaje del Evangelio a 12 de sus discípulos. La mies era mucha, los obreros pocos, tomó a 72 para que extendieran el Evangelio, la buena nueva de salvación, llamando al arrepentimiento, diciéndole que el reino de los cielos se había acercado, dándole esperanza a los que estaban perdidos de salvación. La iglesia es fundamentada en esa doctrina, la de los apóstoles, la de la buena nueva de salvación. Usted y yo predicamos la buena nueva de salvación, el Evangelio. Ahora nos llaman evangélicos. Nosotros adoptamos ese título, no nombre. Adoptamos ese título. ¿Por qué? Somos portadores de la buena nueva de salvación, el Evangelio. Amén. Pero lo que nosotros no podemos adoptar es el Evangelio como nosotros un nombre. La iglesia evangélica en sí. Somos la iglesia de la buena nueva salvación, medio que no tiene un poco de sentido. Amén. Pero nosotros tenemos que ir a la fuente de la Biblia para que nos traiga luz. Porque si no todavía estamos, soy pentecostal, soy evangélico, soy luterano, soy bautista. ¿Qué soy? Gloria a Dios. Entonces aquí vemos a la iglesia ya nacida, ya con vida, ya formada en una unidad indisoluble con Cristo, inseparable, ya está en marcha. Y su conducta y su comportamiento era estar unidos, compartir y permanecer en la doctrina de los apóstoles. El libro de Hechos relata 30 años de la historia de la iglesia. Pero aún el día de hoy la iglesia sigue en pie. Gloria a Dios, tiene mucha más vida. Pero solo el libro de Hechos relata 30 años. Amén. Y dentro de esos 30 años hay muchas enseñanzas que nosotros ahora tenemos que estudiar para conocer la historia de la iglesia. El libro de Hechos, como decía recién, relata los primeros 30 años de la historia de la iglesia. Se desata una gran persecución
y se levanta contra la iglesia, el enemigo emplea esa persecución para detener a la iglesia y detener el mensaje. Y desata esa persecución. Esa persecución le costó la vida de Jesús en la cruz de Calvario. Esa persecución le costó a los apóstoles su vida. Murieron como mártires en muchas. Murieron en cruces, murieron aserrados, murieron quemados, murieron apedreados. Les costó su vida. Las iglesias, las familias fueron llevadas a ser incineradas en cruces, a morir en los coliseos romanos. La iglesia sufrió una gran persecución. Satanás emplea una estrategia, un plan para hacer desaparecer a la iglesia y frenar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, de la buena nueva. Amén. Quería borrarlo. Y de ahí él crea una obra maestra llamada religión, que es la que predomina hoy en día, lo que nosotros conocemos como el Vaticano, conocemos como Roma. Pero vamos a ver un poquito la historia para ver cómo llega ahí. Se levanta la persecución contra la iglesia, y en el primer siglo fue defendido el evangelio por los apóstoles, y en el año 90 después de Cristo muere el último de los apóstoles que quedaba en vida para defender el evangelio y defender las enseñanzas que Cristo había establecido. Fue Juan, el apóstol Juan. Muere allá en la isla de Pascua, amén, donde fue desterrado luego que lo echaron en aceite hirviendo, y el ángel de Jehová, el Señor, lo guardó, y no podían entender cómo no se achicharró todo. Entonces, para taparlo, mandaron solo a la isla de Pascua, y ahí escribe el Apocalipsis. El año 90 después de Cristo muere el último de los defensores del apóstol, de los apóstoles. El último apóstol muere en el primer siglo, eran los que los defendían al evangelio. En el siglo 2 y 3, los que defendieron el evangelio fueron los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que eran los pastores. O sea, Cristo fue el primer defensor del evangelio. Cuando Cristo murió, los que defendieron el evangelio fueron los apóstoles. Murieron los apóstoles, y los que defendieron el evangelio eran los primeros padres de la iglesia primitiva, que eran los pastores. Pero comienza a suceder en la historia de la iglesia diferentes ataques que el enemigo implementó para frenar a la iglesia y para frenar el mensaje. En el año 337, Constantino, un emperador romano, legaliza el cristianismo, frena la persecución, pero la unifica, creando el catolicismo. Catolicismo que era Cristo más las imágenes, Cristo más los ritos, los sacrificios. Y ahí es un punto de inflexión para lo que viene a suceder en la historia de la iglesia. Legalizó el cristianismo como una religión, colocando a una persona como sumo pontífice, uniéndola al imperio romano. Ya el cristianismo no era por el nuevo nacimiento, sino era hereditario, como una cultura. Si tu mamá fue católica, vos ibas a ser católico, era una herencia. Ya no había más acceso al nuevo nacimiento, morir una vieja criatura y nacer un nuevo hombre. Ya no había más acceso, porque ahora este emperador romano, Constantino, puso a un sumo pontífice, y empezaron a distorsionar las escrituras. Y présteme atención en todo lo que voy a ir relatando. Ya el cristianismo no era por el nuevo nacimiento, sino que era hereditario, como una cultura. En el año 500 aparece el primer papa, Gregorio, que emplea lo que nosotros conocemos, no me viene a la mente ahora la palabra. ¿Cómo era? El calendario gregoriano, por eso es Gregorio. Y se deja de lado el calendario judío. Por eso nosotros ahora, por el calendario romano, gregoriano, estamos en el año 2023. Pero bíblicamente los judíos van por el año 6000. ¿Entienden? Entonces introdujo un nuevo tiempo a la iglesia. Y nosotros hoy estamos en el año 2023. Cambia el sistema de calendario.
y a la iglesia la liga a un nuevo formato. Eso sucedió en el año, gloria a Dios, 500, con este primer Papa Gregorio, quien prohibió la Biblia y le pusieron candado a la lectura de la Escritura y estableció dogma a través de un decreto, firmó un decreto y se introdujeron más de 30 herejías en la Iglesia Católica. Miren lo que les voy a nombrar, que algunos la conocen. Una de esas fue, gloria a Dios, que los santos son nuestros intercesores. Ellos crearon los celibatos, los lugares donde una persona para servir a Dios tenía que encerrarse y le prohibían a los hombres tener familia. Miren cómo la iglesia se fue distorsionando, cómo la religión fue separando la fe verdadera que Cristo estableció con los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y mire cómo se va separando las herejías que introdujeron, que los santos eran los intercesores, crearon los celibatos que prohibían a los hombres casarse. Para servir a Dios tenían que casarse, no tenían que casarse, tenían que dejar la familia o esa vida y encerrarse en el celibato. ¿Eso es bíblico? ¿Dios prohíbe casarse? Para servirle usted tiene que encerrarse en el celibato. Me parece que el plan de Dios es otro. Esto dio lugar a los pederastas, a los abusos a los niños desamparados. Fíjese cómo Satanás fue distorsionando la iglesia y la fue contaminando con herejías. Pero eso solo no fue lo que sucedió, hermano. Todo esto estaba en el control del Vaticano. El Vaticano empezó a controlar esto. Vino la extrema unción que sacaba al pecador del infierno. ¿Eso puede ser bíblico? La extrema unción. Alguien estaba, por ejemplo, ya ahí en los últimos días iban a ungir. Si se estaba yendo al infierno por la oración de ellos, se iba al cielo. La extrema unción. Una herejía terrible que introdujo el Vaticano. Se empezó con la indulgencia, pagar la salvación. Luego la transustantación en la Santa Cena. Esto fue tremendo. En la Santa Cena Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Ahora los católicos o los del Vaticano lo que hacen es decir que Cristo mismo se presenta como una transustantación, se hace presente en la Santa Cena y transgiversan el sentido o el fin de la Santa Cena, que era el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera simbólica al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. En otras palabras más claras, cada vez que tienen Santa Cena lo crucifican y lo resucitan. ¿Eso puede ser bíblico? Eso se estaba propagando en esta religión que había comenzado a tomar fuerza, la cual la creó Constantino, puso un papa llamado Gregorio y comenzó a introducir a través de decreto herejías. Prohibió que la leyeran y empezaron a introducir herejías, como el celibato, como lo que acabo de nombrar, las indulgencias, como para ser salvo había que pagar. Por ejemplo, si vos pecaste, ibas, te presentabas, yo pequé, hice esto, listo, tanto. Subí la escalerita y al final, cuando llegaba a la escalerita, usted ya había cumplido con su deuda y estaba libre. ¿Puede ser eso bíblico? Esta herejías la estaban introduciendo. En el año, ellos también introdujeron las misas. Es un rito. Ellos introdujeron las misas. En el año 1545, ellos dan lugar a los libros apócrifos que aparecieron cuando se cerró el canon bíblico. No había quien verificase que esos libros pertenecían a los 66 libros escritos por Dios. Sin embargo, ellos en un edicto lo introdujeron, lo tomaron por cierto, y aún en el canon bíblico de la Iglesia Católica existen los libros apócrifos que no son comprobados como tales, pero la Iglesia lo adoptó, otra herejía. Los libros apócrifos se introdujeron, como se introdujeron también una ley que el Papa era infalible, no podía equivocarse, y lo hacían
al Papa el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué se cree que ahora los reyes le besan el anillo? Los gobernantes vienen a hacer reverencia. Porque el Papa ahora ocupó el lugar de Cristo para la Iglesia católica. Si el Papa te perdona los pecados, te va al cielo. Si no te los perdona, te va al infierno. Él es el intermediario ahora. Él es el sumo pontífice. Él es el Papa, Pater, en griego. Todo esto sucedió y viene sucediendo en la historia de la Iglesia. Entonces dijimos que el Papa era el intermediario entre Dios y los hombres. En el año 2000 se declara a María como corredentora, haciéndola más que Cristo, la intercesora. Como no alcanzaba con lo que Cristo hizo, canonizaron a María, que es la madre, para que escuche. Sí, Cristo tiene que escuchar a mamá. Si no escucha a la mamá, no va a escuchar a nadie. Entonces pusieron a María por encima, como para que María lo rete a Jesús. No sé, no tengo ni idea. Pero miren esta herejía. Pero mira cuántos tiene atados Satanás. A cuántos los tiene venerando. A cuántos los tiene confundidos, cegados. Entonces no es un pueblito más. Lo que este diablo está haciendo hoy en día, a muchos los tiene engañados. Y a su nombre, gloria a Dios. El ataque de Satanás a las Escrituras para distorsionar la verdad fue la religión. Esto también lo implementó dentro del pueblo evangélico, con los pentecostales, los neopentecostales, los metodistas, los luteranos, los bautistas. ¿Qué hizo con todo esto? Dividió la iglesia. El plan de Satanás fue perseguir a la iglesia para hacerla desaparecer y para frenar el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que trajo Jesucristo, la buena nueva de salvación, la que les enseñó los apóstoles, la que hoy en día nosotros predicamos. Eso es lo que quiere frenar Satanás. Quiere frenar a la iglesia, quiere frenar la buena nueva de salvación. ¿Y cómo fue implementando él sus estrategias? Trayendo división. Hoy hay 40 ramas de la iglesia evangélica, pero la que nació fue una. Hoy hay bautistas luteranos, hoy hay pentecostales, hoy hay de asamblea, hoy hay puritanos, hoy hay de la reforma. ¿No escucharon todo eso ustedes? Pero yo quiero que la Biblia me diga, ¿qué somos, pastores? Pastor, dígame, ¿qué somos? Vamos a 1 Corintios 1, 10, 13. Mire, hermano, yo traté de resumir nomás la historia, porque es muy larga. Traté de resumirla. Después sigue. Nace el movimiento neopentecostal. El señor Peter Warner, un día en una asamblea, recibe por medio de una mujer, se levanta y profetiza y le dice: vos vas a ser el apóstol de los apóstoles. Dios levanta una nueva generación de apóstoles y te usará vos. Tú eres esa base. Al mes Peter Warner se pone una facultad de apóstoles y profetas. O sea que ya no te lo daba Dios, te lo daba Peter Warner. Pagabas, ¿sí?, un bono mensual cuando te recibían y todo. ¿Qué? Apóstol, apóstol. Profeta, profeta. Toma, sac, te lo tiraba. ¿Puede ser bíblico eso? La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres. Llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Los dio Dios. El ministerio que tú tienes, te lo dio Dios. Y a su nombre. 1 Corintios 1. y 13. Dice así: ¿está dividido Cristo? ¿Hay iglesia evangélica, iglesia apostólica, iglesia metodista, iglesia asamblea? ¿Está dividido Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Hasta el 13, del día 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Que habléis todo qué? Una misma cosa. ¿Se está hablando lo mismo hoy en día? Hay algunos que están diciendo que cesaron los dones. Hay otros que dicen que los dones continúan. ¿Están hablando lo mismo? Hay algunos que dicen que la salvación se pierde. Hay otros que dicen que la salvación no se pierde. ¿Está hablando lo mismo? ¿Está dividido Cristo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo era la iglesia primitiva? La iglesia que nació unidos, el mismo parecer, tenían todas las cosas en común y permanecían ¿en dónde? En la doctrina de los apóstoles. Pablo les recuerda a todos que tengamos el mismo modo de pensar, la misma fe. ¿Y el título es acaso está dividido Cristo? Vamos a ver qué sigue diciendo Pablo. En un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. ¿Hay contienda hoy en las iglesias? ¿Sí o no? O sea que este problema que detectó Pablo sigue estando vigente hoy en día. ¿Por qué? Es una estrategia de Satanás para frenar la iglesia, para detener el mensaje. Amén. Sigue diciendo: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Claramente en el tiempo antiguo Pablo detecta: yo soy de la asamblea, yo soy pentecostal, yo soy puritano, yo soy luterano. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso la iglesia que nace en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, qué tipo de iglesia es? ¿Bautista pentecostal? Se dice pentecostal porque los pentecostales toman que nació en Pentecostés y que en Pentecostés vino el mover del Espíritu Santo y que todos hablaban en lengua. Pero las lenguas que hablaban eran idiomas, porque los que estaban ahí, que pertenecían a las otras regiones, en otros países, los entendían en su propio idioma. Entonces, como dice, estaban llenos de mosto en las iglesias, danzan, hacen piruetas, hacen todo los pentecostales, diciendo que todo eso es del mover del Espíritu Santo, es la manifestación del Espíritu Santo en su aparición. Pero usted ve en la historia de la iglesia y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera increíble. ¿Cómo, pastor? Sanando, restaurando, liberando, transformando, cambiando. No porque hace pirueta, habla en lengua, está lleno del Espíritu Santo. Eso es una herejía que se introdujo en las iglesias. Satanás tiene entretenido a muchos: no hablas en lengua, no tener el Espíritu Santo. No cambió el plan de Satanás, es detener el mensaje, detener a las iglesias, que el mensaje de la buena nueva salvación no corra, que se detenga. Y lo viene haciendo de la religión, lo viene haciendo del hinduismo, del ocultismo, lo viene haciendo, y muchos están entretenidos. ¿Por qué? Porque no han conocido la verdad, la que los hace libres. Y aún en la iglesia evangélica, Satanás está haciendo lo mismo. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de este, yo soy del otro. Pero está dividido Cristo. Pastor, ¿y entonces qué tipo de iglesia somos? ¿Qué somos? Cuando me pregunten qué somos, no sé, voy a la iglesia que tiene Pastor Manuel. No, mi hermano. Vamos al libro de Hechos, capítulo 11, verso 26. ¿Quiere saber usted qué es? Si es pentecostal, es bautista. 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Dónde se congregaron? En la iglesia. Estaban congregados en la iglesia. ¿Qué iglesia? La pentecostal, la bautista, la luterana. ¿Qué iglesia? Miren lo que dice ahí. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Cuál es el nombre de esta iglesia? La iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque sigue a Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Usted necesita de Cristo. Usted no estuvo en Pentecostés, usted no nació en Pentecostés, hermano. Alguno estuvo en Pentecostés y se trasladó de allá hasta ahora acá. Venga que le enamoraba medio brujito.
no nacimos Pentecostés. Hay un inicio de la iglesia en aquel tiempo, porque es simbólico, hay un simbolismo de Pentecostés. Pero no somos pentecostales, somos cristianos. Creemos en Cristo. ¿Qué quiere decir cristianos? Cristiano quiere decir pequeños Cristo. ¿Qué quiere ser pequeño Cristo? Que las obras de Cristo nosotros hacemos. Que las obras que Cristo hizo, nosotros hacemos. ¿Cuál es la obra? Vino a traer el mensaje de salvación. Se lo dio a sus 12 apóstoles. Luego se lo dio a 72. Y como la mies es mucha y los obreros pocos, levantó la iglesia para que predique la buena nueva de salvación. Ese es usted y ese soy yo. Somos cristianos. No somos ni del pastor Manuel, ni de Juan Mercado, ni de Pepita la pistolera. No, somos cristianos. Somos de Cristo y en su nombre. Sonríe que Jesús le ama. Muchos se están riendo por Pepita la pistolera, ¿no? ¿La conocen? Somos cristianos. No somos bautistas, no somos asambleístas, no somos pentecostales. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en esa unión indisoluble entre Cristo y esta iglesia. Por eso sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios, dijo el apóstol Pablo. Ni hambre, ni persecución, ni guerra, ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados. Nada nos separará del amor de Dios, que fue a través del Espíritu Santo. Una unión indisoluble. Estamos en pie porque el Espíritu Santo está aquí. Estamos con vida porque el Espíritu Santo está aquí. Porque el Señor dijo, no dejaré huérfano, enviar el Espíritu Santo? Porque es la garantía que usted y yo tenemos en que Cristo va a volver. ¿Por qué? Porque dejó al Espíritu Santo como un eslabón, como un sello, como una seguridad de su salvación. Entonces, ¿qué somos? La iglesia cristiana. Somos una iglesia cristiana. Evangélica, adoptamos ese título también porque predicamos la buena nueva salvación. Son pentecostales, lo primero que tenemos. ¿Por qué? Porque ustedes no son los que danzan, dan vueltas. Claro, le atribuyen al mover de Hechos 2. Nosotros sí, danzamos, hablamos en lengua, pero somos cristianos. Cristianos, creemos en el poder del Espíritu Santo, somos cristianos. Porque cuando decimos somos pentecostales, rápidamente estamos encerrando y dividiendo a Cristo. ¿Encerramos qué? Una postura teológica o bíblica. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que el que habla en lengua tiene Espíritu Santo y que el que no habla en lengua no tiene Espíritu Santo? Eso dicen los pentecostales y eso no es bíblico. Aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador es sellado por el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo. No lo recibe porque danzó, dio vuelta carnero, no. No es una evidencia de tener el Espíritu Santo, hermano. Y eso creen los pentecostales. Y así puedo enseñar como ya enseñé muchas cosas. Párese firme en su fe. Párese firme en lo que dice la Escritura. No lo que dice este pastor. Vaya a la Escritura, estudie. Lo que le acabo de enseñar, parte de la historia de la iglesia, vaya, indague, estudie, vea si lo que está diciendo te sirve inútil, es verdad o es mentira. No se quede con eso. Siga estudiando. Entonces, en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. ¿Vio que no los llamaron ni pentecostales? ¿Vio que no los llamaron bautistas ni nada por el estilo? ¿Cómo los llamaron? Cristianos. Porque ellos predicaban el mensaje que Cristo les entregó a través de la doctrina de los apóstoles. ¿Ha entendido? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Aleluya. Vamos a orar por las ofrendas y me voy a tomar unos minutitos más para cerrar con el mensaje. Gloria a Dios.